Juan, bienvenido. Hola, muy buenas, bien Muy hallados. buenas. Queríamos empezar el curso con esta nueva sección que me ofrece vuestra radio, esta ventana, para hacer un comentario semanal de algunas noticias económicas que yo creo que tienen como una doble vuelta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y para esta semana, si a ti te parece bien, yo había pensado en que podíamos hablar efectivamente de cuatro, que como es una primera semana después del verano, pues quizás no sean muy concretas como haremos en las próximas semanas, pero que creo que son importantes. La primera es que efectivamente el día 22 de agosto pasado, las Naciones Unidas declararon que en Gaza había hambruna. En segundo lugar, me gustaría comentar una noticia que se ha hablado mucho, pero que yo creo que vale la pena verle alguna parte de atrás, que es sobre los fuegos, el drama de los fuegos que han afectado a tantísimas partes de España. En tercer lugar, me gustaría comentar una noticia sobre los niveles récord de visitantes turísticos que estamos teniendo en España. Y luego otra que merecería quizá más tiempo, pero que voy a comentar así rápidamente, sobre los detalles que ya se han dado acerca del acuerdo que firmó la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, y el presidente Trump, ¿no? Así que, bueno, la primera es que efectivamente el día 22 pasado, Naciones Unidas declaró que en Gaza se está produciendo no solamente hambruna, hay alrededor de 640.000 personas que se encuentran, dice Naciones Unidas, en niveles, dice literalmente, en niveles catastróficos de inseguridad alimentaria. Pero no es solo que haya hambruna, sino, dice Naciones Unidas, es que se está produciendo una hambruna como instrumento de guerra, es decir, que se está produciendo un crimen de guerra. Y dice concretamente Naciones Unidas, y yo creo que desde luego hay que suscribirlo, que es un fracaso de la humanidad. Lo que está ocurriendo allí, la utilización del hambre, no ya de la violencia, el genocidio, pero la utilización del hambre como arma de guerra por parte de Israel, pero directamente con el apoyo de Estados Unidos y con el silencio cómplice y por lo tanto apoyo al fin y al cabo de las grandes potencias occidentales, es un crimen, es una barbaridad tan grande que asusta que en nuestro planeta esté ocurriendo. Como dicen Naciones Unidas, en otros lugares del mundo se han producido a veces hambrunas, pero es que en este caso el hambre masiva es provocada, se produce a unas docenas de metros de donde está la comida. Y es un hambre provocada, como sabemos, estratégicamente, vigilada, dice Naciones Unidas, desde drones por ejércitos. O sea, es un ejército que utiliza como arma el hambre. Yo creo que a mí desde luego me pasa lo mismo que a mucha gente, que ya no tenemos palabras para describir lo que está ocurriendo. Lo que yo creo que hay que hacer es pasar a la acción, movilizarnos, denunciar, ir a manifestaciones. Esto es un drama. Me gustaría simplemente comentar un asunto sobre el hambre, porque es verdad que ahora en Gaza es, como acaba de decir Naciones Unidas, es un crimen organizado contra la humanidad, es un crimen de guerra que está prohibido utilizar el hambre como instrumento de guerra por los tratados internacionales. Y si Israel y si Estados Unidos incumplen eso, es que se convierten en estados delincuentes que producen lo peor que puede ocurrir en este planeta, y es que la gente muera de hambre cuando disponemos de tantísimas capacidades reales para alimentar a toda la población. Esto es un crimen de guerra, pero quiero decir también, si me permite César, que es que además es un crimen que no solo se está produciendo hoy día en Gaza como crimen de guerra, es que también es un crimen
cuando alrededor de 900 millones de personas en todo el mundo, según también Naciones Unidas, según la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 900 millones de personas pasan hambre en el mundo, cuando el 40% de los alimentos que se producen se tiran. Las Naciones Unidas han mostrado en muchos informes que tenemos capacidad suficiente para alimentar a toda la población mundial. Y sin embargo, cada día, más de 20.000 personas cada día, están muriendo desde hace años y años en el mundo de hambre. El hambre es un crimen contra la humanidad, no solo cuando en el extremo de esa maldad, de ese asesinato horrible que está produciendo Israel, sino en el día a día, porque el hambre en el mundo es perfectamente evitable. Sorprendente además que las Naciones Unidas no se atrevan, y lo digo porque, bueno, la declaración puede coger el Consejo de Seguridad a los 5 privilegiados, frenar acuerdos y tal cual, pero, hombre, si están, como hemos visto en las últimas reuniones de la ONU, vamos, menos sobre el tema de Gaza, que se debatió durante varias veces en el Consejo de Seguridad, un Consejo de Seguridad ampliado, por eso podían apuntar para intervenir todas las naciones, pues menos Israel y Estados Unidos, todos. Efectivamente, César, pero es que eso es... Pero mira, y además tú lo dices, son crímenes de guerra. Claro, son asesinatos, es un genocidio. ¿Por qué tanta tibieza por parte de las Naciones Unidas? Pero César, quien quiera irse, porque se vaya. Pero César, Naciones Unidas es un organismo donde están los gobiernos, están representadas las naciones, y supuestamente las naciones representan a los pueblos. Lo que allí ocurre es la expresión de lo que los pueblos somos capaces de reclamar y de exigir. Es verdad que ni siquiera eso se lleva a cabo. En el año 2021 hubo una votación en Naciones Unidas para reconocer a la comida como un derecho humano. ¿Qué únicos 2 países votaron en contra? Estados Unidos e Israel. Parece que lo estaban ya pensando, ¿no? Yo creo que en lugar de rasgarnos las vestiduras por digamos, por la impotencia o por la inutilidad, me da igual la expresión de Naciones Unidas, lo que tendríamos que preguntarnos es de qué manera la ciudadanía, las personas normales y corrientes podemos presionar para que nuestros gobiernos, para que nuestras instituciones reclamen que se pongan en marcha las preferencias de las personas. Pero si la gente no sale a la calle, si la gente no reclama, si la gente no se empodera, pues entonces ya puede haber 100 Naciones Unidas, que los grandes poderes, que no son los que se sientan allí, como hemos comentado muchas veces, sino que están fuera, pues van a seguir imponiendo su poder, ¿no? Sí, la verdad es que es increíble. Hay una segunda noticia que a mí me gustaría que no dejáramos pasar por alto, que en esto que ha ocurrido, porque aunque sea cambiar de tercio, pero tiene también quizás que ver con lo anterior. El drama de los incendios de este verano ha sido tremendo, sobre todo por el daño que ha hecho a la naturaleza, a patrimonio de muchas personas. Ha destruido lo que más deberíamos amar, no siendo nuestro, que es la naturaleza, ¿no? Y a mí me gustaría destacar cómo hemos vuelto a hemos visto, mejor dicho, cómo se envolvía este drama con mentiras. Por un lado, en primer lugar, ¿no? Hemos oído pedir a dirigentes del Partido Popular que interviniera el Estado. Parece mentira que personas que tienen tantísima responsabilidad política todavía no se hayan enterado de que las comunidades autónomas son Estados. O cuando pedían la intervención del ejército sabiendo que ya estaba allí la unidad militar de
de emergencias, que por cierto, cuando la creó Rodríguez Zapatero, el Partido Popular, Rajoy decía que eso era un derroche, diciendo Feijóo que los incendios son un asunto de terroristas incendiarios, cuando está demostrado, las estadísticas y los hechos muestran que no es así. Hemos visto fotos falsas para acusar al gobierno, hemos visto a dirigentes políticos de la derecha y la extrema derecha decir que el problema es que las leyes, por culpa de la Agenda 2030, no permiten limpiar los bosques, decir que es para construir, en fin, se han dicho tantas mentiras que una vez más tendríamos que poner sobre la mesa la necesidad de reclamar información, de informarnos bien, de difundir nosotros, convertirnos en medios de información para que la gente piense con su propia cabeza, para que dude. Y luego es algo que deberíamos también reclamar, porque los incendios tremendos se están produciendo como consecuencia de la acción humana, porque es la acción humana la que está provocando el cambio climático y porque es la acción humana la que está evitando que se tomen medidas preventivas para salvar los intereses económicos de grandes corporaciones. Y precisamente coincidiendo con esta oleada de incendios en España, pues ha dado la casualidad de que el día 23 de agosto se cumplían justamente 20 años del huracán Katrina, que muchos recordaréis, que asoló una parte importante de Estados Unidos. Fue el huracán que más daños materiales provocó, alrededor de 150.000 millones de dólares. Y claro, después de 20 años, pues se ha podido analizar con mucho detalle cuál fue la naturaleza de esos daños y quién los sufrió. Y hay dos conclusiones que a mí me gustaría compartir. En primer lugar, dos conclusiones de estudios científicos que se han hecho sobre esta tragedia que se produjo, ¿no? En primer lugar, que es verdad que hay fenómenos naturales que son devastadores, que son terribles, que producen mucho daño, mucha destrucción de riqueza, pero no es el fenómeno natural lo que produce la mayor parte del daño, la mayor parte de la destrucción de riqueza y el drama que lleva consigo, en este caso, el que llevó consigo el huracán Katrina. Porque también se ha podido poner de relieve cómo esos daños están muy mal repartidos, muy desigualmente repartidos. Porque, por ejemplo, allí se ha podido comprobar que después de que el 80% de las ciudades afectadas se inundara, pues perdieron sus propiedades o quedaron dañadas las propiedades en las 3/4 partes de la población de color y solo la mitad de la población blanca. De las personas que no fueron evacuadas cuando se produjo el drama, el 93%, cabe decir que casi la totalidad, fueron personas de raza negra, es decir, negros, pobres o personas sin coche. Por lo tanto, no se puede decir que a estas personas les afectara un fenómeno natural, porque a miles de personas que eran ricas o que eran blancas y que tenían medios, ese fenómeno natural no es que resultara gratis, digámoslo así, pero sí que tuvo muchísimo menos efecto. En términos económicos, el daño que sufrieron las personas pobres y de raza negra fue mucho mayor, y hasta incluso las ayudas que se dieron después fueron muy injustas, porque se le daba más dinero a las personas que habían tenido viviendas, por ejemplo, más caras, con lo cual resulta que los de raza negra, de la población más pobre, tenía que pagar menos. O sea, esto creo que es una enseñanza que no podemos olvidar. Ojo, porque no nos estamos enfrentando solo a una amenaza natural, a un fenómeno natural dañino, sino también
a un fenómeno mucho más dramático, y es que la acción del ser humano agrava el daño que producen los fenómenos naturales, que a su vez son fenómenos, como estamos sufriendo por el cambio climático, producidos por la acción del hombre. Y precisamente, pues también esto tiene que ver con esa tercera noticia que te decía que me gustaría comentar, Sí, sí, porque el récord de visitas sí, porque turísticas todo en el el primer mundo, o sea, semestre. estamos muy contentos porque al finalizar el primer semestre de 2025 en España se había alcanzado un nuevo récord de visitantes turísticos, 44,5 millones, y parecía que pues eso es evidentemente un éxito desde el punto de vista de la atracción del turismo. Es evidente que trae ingresos, que trae dinero, que trae actividad económica, pero quizás sería el momento ya de que empecemos a preguntarnos, a reflexionar. No digo que no se haya hecho hasta ahora, porque hay personas, estudios, investigadores, científicos, dirigentes políticos que lo vienen ya reclamando desde hace tiempo. Pero bueno, aprovechando esta ventana, quiero yo decirlo aquí, ¿no? Y es que me parece que es fundamental que empecemos a preguntarnos si no pudiera ser que muramos de éxito por el turismo, porque el turismo está empezando ya, sin dejar de ser, insisto, una fuente importante de ingresos para muchas personas, está empezando a ser la causa de problemas de contaminación impresionantes, de destrucción de hábitats, de recursos naturales. Está agotando en muchos lugares de España fuentes de recursos. Está viniendo además de la mano de fondos de inversión que lo que buscan es especular, que lo que están haciendo es deteriorar los servicios, agotar posiblemente el negocio a medio y largo plazo. Está generando sectores de empleo muy empobrecidos y está dando lugar, como digo, a que quizá tengamos que plantearnos, insisto, de qué manera hacer esta actividad turística mucho más sostenible, mucho más sensata, mucho más enriquecedora, mucho más engarzada con nuestros recursos endógenos y además procurando que el valor añadido o que el ingreso que pueda generar pues se quede en mayor medida en España, ¿no? Porque es que se está dando ya la circunstancia de que algunas comunidades como, bueno, Mallorca no es una comunidad, pero vamos, la población de Mallorca, Barcelona, incluso zonas de Canarias, están ya siendo incorporadas en algunos listados de zonas de no turismo. O sea, que hay agencias que no solamente se dedican, como es su trabajo, a ofrecer destinos turísticos, sino que ya están empezando a hacer lo que podríamos llamar una especie de listas negras turísticas, ¿no? Es decir, le dicen a sus clientes, no viaje usted allí, no viaje usted a Barcelona, no viaje usted a Mallorca, no viaje usted a determinadas zonas de Canarias porque no va a disfrutar, porque no se va a encontrar servicios adecuados, porque están saturados y porque el bienestar que como turista pueda tener va a ser mucho más reducido que si va a otro sitio. Es que ya está ocurriendo, es que ya, como digo, estas tres zonas están en listas negras. Es verdad que eso todavía no está muy generalizado, pero es muy importante que nos preguntemos pronto, lo antes posible, pues si realmente es una actividad la turística que pueda seguir siendo siempre la fuente, el sostén, ¿no? La base principal o una de las principales de la economía nacional. Es difícil cambiar el ritmo de las cosas, pero en algún momento, con pequeños cambios de orientación, de políticas estratégicas, se pueden evitar, por lo menos, los grandes, importantísimos daños en esos ámbitos que he dicho, que está empezando a tener la actividad turística. Bueno, en el caso de Canarias, Juan, es de locura, lo de Sin Cura duda. del Alma y todas estas zonas en Adeje, vamos, es una cosa absolutamente loca. Bueno, están produciéndose manifestaciones
muy importantes, con muchísimos miles y superando los 100.000 personas asistentes a manifestaciones. Bueno, en abril hubo una y bueno, se habló con más de 200.000 personas en la calle. Bueno, oye, por último, el contenido concreto del acuerdo entre la Comisión Europea y Donald Trump. Sí, ya habíamos visto, a final de julio, ya nos enteramos de que Trump y von der Leyen habían suscrito un acuerdo de una manera más indigna no pudo ser. Yo ya lo escribí en un artículo en un campo de golf del presidente de Estados Unidos. No tiene nombre, ¿no? No tiene nombre, porque aquello fue... Yo escribí un artículo hablando de la indignidad que había supuesto para Europa que se suscribiera a ese acuerdo. Y además decía, es que esto está tan en el aire que no se sabe. Es un tema que llevaría un poquito más tiempo y simplemente quiero dar algunos apuntes porque mañana en mi página web pues publicaré un artículo un poquito más detallado, ¿no? Porque hacen falta números y algunos números para entender bien la cosa y quizás ahora resulte pesado, simplemente algunas ideas. Lo importante pues es que el otro día, hace poco, ya se publicaron algunos contenidos más concretos de ese acuerdo y debo reconocer que yo me equivoqué. Me equivoqué cuando analicé el primer acuerdo, la primera versión del acuerdo. Me equivoqué. Es que ahora que he visto esta parte, es que es mucho peor de lo que yo dije. Es que es peor. Pero es tremendo. Es algo, para que se me entienda de una manera muy clara. En primer lugar, el acuerdo dice, es un acuerdo arancelario, o sea, que fija aranceles. Los aranceles son, yo creo que ya eso es algo que ha aprendido todo el mundo, esos impuestos que algunos gobiernos establecen a productos que sus empresas o sus consumidores compran en otro país. Bueno, pues naturalmente cuando un gobierno establece un impuesto tiene unos efectos complicados de analizar, pero en términos generales lo que está haciendo es dificultar la entrada de productos extranjeros en ese país. Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista arancelario, el acuerdo es peor de lo que se dijo, porque ahora comprobamos que lo que va a ocurrir es que Europa se abre mucho más, va a eliminar aranceles a Estados Unidos, y Estados Unidos es verdad que algunos aranceles los va a bajar, de momento parece, pero generaliza el establecimiento de aranceles a Europa. O sea, es desequilibrado, es desigual. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que ahora vemos que el acuerdo no es solo arancelario, es lo que se llama regulatorio. Eso quiere decir que el acuerdo no solo es un acuerdo que establece condiciones sobre esos impuestos en frontera, sino que va a obligar a Europa a que modifique normas legales de las cuales precisamente en Europa nos podíamos sentir bastante satisfechos, no del todo, porque en cualquier caso eran bastante mejores para el bienestar personal y social que las que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Y esto es una de las medidas que se va a ver afectadas. En Europa prevalece un principio que llamamos de prevención o de protección. Cuando una empresa, pensemos por ejemplo en una farmacéutica, va a poner en el mercado un producto, puede ser un producto, he dicho un producto farmacéutico, pero puede ser leche, carne, lo que sea. En Europa se obliga a que esa empresa, en primer lugar, antes de poner el producto en el mercado, demuestre que el producto no va a tener efectos negativos sobre la salud, sobre el bienestar, el medio ambiente, etc. Por eso se llama principio de prevención, de protección, porque te protege. O sea, tú sabes que si consumes algún producto, estás consumiendo algo que ya se ha verificado que no va a tener efectos sobre tu salud. En Estados Unidos el principio es al revés.
Es un principio que podríamos llamar de mercado. Es decir, una empresa puede colocar en el mercado el producto cuando ya lo tenga. Estoy hablando en términos generales. Eso sí, es verdad que si luego el producto ocasiona daños, las multas y la penalización que pueda tener es grandísima. Pero ¿qué ocurre? Pues esas dos políticas diferentes tienen unos efectos muy claros en las estadísticas. Las muertes, los daños por consumo de productos adulterados, envenenados, mal producidos, etcétera, es mucho mayor. Son mucho mayores en Estados Unidos que en Europa. Bueno, pues entre líneas y de una manera casi expresa, se ve claro que Europa se va a modificar ese principio y esa norma. Eso es muy negativo. Y luego, pues se confirma, perdón, en el acuerdo esa barbaridad que yo ya comenté en mi artículo, y es que Europa dice que las empresas europeas van a invertir 600.000 millones de euros en sectores estratégicos de Estados Unidos. Esto es una barbaridad tan grande que no caben, no tengo palabras. El informe de Draghi sobre la competitividad europea hace unos meses, hace poco tiempo, señalaba que teníamos un déficit de casi 800.000 millones de euros de inversión en Europa. Y ahora la Comisión Europea alienta a que las empresas europeas inviertan en Estados Unidos. Es una barbaridad. Al mismo tiempo, obliga a que las empresas europeas compren de aquí al año 28 750.000 millones de euros en energía de todo tipo, gas, nuclear, en Estados Unidos. Es otra barbaridad. Entre otras cosas, es que yo creo que no es ni siquiera materialmente posible que Europa compre toda esa cantidad en Estados Unidos. Vale, a lo mejor no la compra porque es materialmente imposible, pero va a permitir que Estados Unidos sancione a Europa. Se obliga a que las empresas europeas compren 40.000 millones de euros de chips a Estados Unidos. ¿No decían los dirigentes europeos que iban a promover la industria tecnológica en Europa? ¿Qué promoción de la industria es esa? Y por último, se señala que Europa sigue obligándose a seguir comprando y aumentando aparato militar a Estados Unidos. En definitivas cuentas, es una ignominia, es una infamia, es una indignidad. No hay palabras, me faltan palabras para calificar estos acuerdos. Es tremendo. Espero que la ciudadanía se dé cuenta. Decía el propio Draghi el otro día que es un banquero, ha sido banquero central, una persona de derecha, conservadora, que estamos viendo el final del sueño de Europa, si es que alguna vez lo ha habido. Parece mentira que los dirigentes europeos estén cometiendo semejante indignidad, y debo decirlo con especial dolor, que me preocupa y me duele aún más. Pues no que eso lo haya hecho la derecha europea, sino que es que los socialistas europeos que están en la Comisión Europea, en el gobierno, entre comillas, que ha suscrito este acuerdo, lo estén suscribiendo, lo estén manteniendo. Lo mismo que está ocurriendo en el Parlamento Europeo. Yo no comprendo cómo los socialistas europeos pueden aceptar semejante barbaridad. Es una barbaridad tan grande, insisto, que no hay palabras para calificarla. Yo creo que Europa se mata, se condena para siempre si no rectifica este tipo de políticas. Pues no, es que es tremendo, Juan. Ya tú lo escribías en tu último libro, una hoja de ruta para cambiar el mundo. Lo titulabas Para que haya futuro. ¿Piensas que a peor o a mejor? Si la ciudadanía se informa, se moviliza, se empodera, reclama, entonces las cosas podrán ser de otro modo, porque hemos visto que a lo largo de la historia de la humanidad las cosas han cambiado mucho. ¿Y cuándo han cambiado? Pues han cambiado cuando la gente ha dicho basta ya está bien, no podemos aceptar eso, está empezando a hacerse. Muchos miles de personas salen a las calles, se rebelan, desobedecen. Es verdad que el poder que han acumulado enfrente es muy grande, pero no se puede perder la esperanza y no se puede perder la ilusión, no se puede perder
la rebeldía, el amor a la justicia, el amor a los seres humanos, el amor a la historia de la humanidad, para poner en marcha respuestas del tipo que sea, cada uno como pueda hacerlo. Pero hay que decir que no a estas barbaridades que están creciendo a nuestro alrededor.